Hola a todos, bienvenidos. Estamos en los conversatorios de la 65ª entrega del Ariel y me da muchísimo gusto conversar hoy con dos directoras apreciadas y admiradas y con un director nominado a Ópera Prima, Natalia Beristain, directora de Ruido, Michelle Garza, directora de Huesera, y Carlos Eichelman, director de Zapatos Rojos. Hola, ¿qué tal? Pues ahora sí que en esta conversación, ambas directoras nominadas a Mejor Dirección, Carlos nominado a Ópera Prima. Empezar por el principio. Quisiera que cada una y una de ustedes nos platicaran un poco del origen de la idea de sus películas. Si empezamos contigo, Nata. Sí, pues Ruido es mi tercer largometraje y es una historia que llevo pensando varios años, 10 por lo menos. Ruido es la historia de una madre en busca de su hija desaparecida en el contexto del México actual. Y hace eso, como una década que empecé a pensar en esta película. Creo que no me sentía ni con las herramientas, ni con como la estamina necesaria para entrarle a un tema así. Y creo que también quería que el tema desapareciera no solo de mí, sino pues, de la historia de este país. Y 10 años después aquí seguimos. Así que finalmente hace como, ¿qué habrá sido? 2019, 18, retomé y dije, bueno, pues va sobre esto. Y nada, aquí estamos. Mitch, pues si pudieras contarnos de Huesera, que es tu ópera prima. Claro, pues en mi caso la verdad surge de, mi mamá falleció en 2014 y creo que todo ese proceso de percibir a nuestras madres como individuos separados de nuestra relación con ellas, ¿no? O sea, tratar de identificarlas como individuos enteros, es algo que yo en vida no atravesé con ella, ¿no? Y me parece brutal que luego no nos detenemos a observarlas, todo lo que callan o lo que tuvieron que, digamos, meter al closet, ¿no? Con tal de cumplir con su rol maternal. Y eso me llevó luego a encontrarme con historias de esas ocultas y tabús en las familias al respecto de mis abuelas, ¿no? Y pues me pareció un tema suficientemente apasionante porque yo sabía que la ópera prima iba a tomarme mucho tiempo. Entonces sabía que era un tema que me iba a mantener enamorada a lo largo de muchos años, ¿no? Y así fue, o sea, empecé desde el 2016 a escribir y fue transformándose mucho. Sin duda ha sido la mejor escuela, o sea, ha ido a muy buenas escuelas de cine y todo, pero sin duda la ópera prima es la que más te revuelca, ¿no? Y así fue. Carlos, si nos puedes tú platicar al respecto de Zapatos Rojos. Sí, yo creo que hay dos factores, digamos, que en mi caso inspiran esta historia o cualquier otra. Uno es, digamos, más formal o más inmediato, más primigenio, que me pasa un poco a Michelle, era una cosa como muy personal, yo intentaba escribir algo sobre la relación que tenía en aquel momento con mi padre y salió la película que salió, digamos, ¿no? Que no necesariamente habla concretamente de aquella relación, pero la toca quizá de manera tangencial, está algo ahí, algo quedó. Pero siento que si hablamos más profundamente un poco de las intenciones, yo pienso que hago esta película o haría cualquier otra por la necesidad de compartir cómo veo yo la vida, ¿no? Un poco una visión personal de lo que es mi realidad y lo que me parece a mí relevante dentro de esa realidad. Que para mí ese es el valor de la película, más allá del tono personal y de esta historia con mi padre. ¿Qué dices, Mitch, de las películas como escuela de cine? Yo creo que cada película es una escuela de cine, ¿no? No acaba nunca una de aprender. ¿Nos podrían platicar cuál fue el proceso más retador de sus películas para ustedes como directores? Pues en mi caso, Ruido ha sido la película más compleja y cabrona a la que me he enfrentado hasta ahora. Sin duda, primero por la temática que atraviesa, que si bien tiene como eje a esta madre en busca de su hija, para mí la película no termina de entenderse si no es por las redes que esta mujer va tejiendo con otras mujeres en otros contextos y otras violencias. Y hacer la investigación para entender cómo todos estos entramados por los que Julia se va moviendo en busca de Ger me llevó a hacer una investigación larguísima y me llevó a entrar en contacto con grupos de búsqueda
de colectivas de búsqueda, porque en este país creo que solamente 2 estados en este momento no tienen colectivas de búsqueda y hay estados que tienen más de 10. Yo contacté con cerca de 10 colectivas distintas de distintos estados para hacer la investigación, para como informarme, entrevistar de primera mano, conformar la historia de Julia, de muchas historias. Y ese proceso fue profundamente doloroso y profundamente brillante, como de una complejidad que nunca había experimentado como directora, pues. Y eso me llevó a entender, yo que vengo de familia de actores y de actrices y de gente de teatro, con mi bagaje un poco como directora de casting, entrar en contacto con las buscadoras, conocerlas, escucharlas de primera mano, pues también me hizo como reflexionar y entender que si yo estaba haciendo esta película, si algo me movía, eran justamente estas mujeres y estas historias que ya estaba como entablando una relación directa. Y eso me llevó a pensar, pues siento que yo en mi universo que estoy creando, que estamos creando como el equipo de Ruido, no me veo casteando actrices para interpretar a estos personajes. Siento que son sus rostros, sus historias, sus nombres, sus voces, las que tienen que estar en la película porque para ellas es la película. Y hacer todo ese proceso de entenderlo y convocarlas, porque tampoco era una decisión fácil para ellas querer estar en un proyecto así, pues ha sido eso, como muy educacional, muy confrontacional, pero en el caso de Ruido siento que le da como una caligrafía propia, pues. Además de que fue una película que filmamos en pandemia, con mi mamá como protagonista, ya terminé mis constelaciones familiares cinematográficas, otras hay vicisitudes que cada peli tiene, ¿no? Ahorita te preguntaré al respecto del trabajo con tu mamá como actriz. Michi, Carlos, ¿quién? Bueno, en mi caso, la verdad, creo que tiene que ver con este tema de la paciencia y porque sabía yo que iba a tomar, he escuchado a muchos directores que admiro, ¿no? Directoras que he seguido su camino y todas te decían, va a tomar su tiempo y ese mantenerme ahí enamorada del proyecto y seguir dándole lo que necesitara, ¿no? Porque creo que muchas veces llegan tantos obstáculos que es fácil dejarlos, ¿no? Y creo que veo eso reflejado también en muchos cineastas, ¿no? Que creen que hay un punto en el que tal vez ya no vale la pena seguir ahí, ¿no? Después de tantas negativas, ¿no? Y había un caso, o sea, como la particularidad de Huesera, que tiene estos aspectos de género, que lamentablemente pues hay muchas expectativas, está muy encasillado el género, como que te enfrentas a muchos comentarios de lo que se supone que tiene que ser una película de horror, ¿no? Que justamente a mí no me interesaba poner siempre como prioridad a mi personaje y va en base a las necesidades como dramáticas, construir el género, ¿no? Pero es como justo convencer a un equipo entero que tal vez muchos en su caso era la primera vez que hacían una película de horror, como sacarlos de esa caja, ¿no? También fue un proceso particular, ¿no? Como decir, no tiene que ser eso que se supone que es el género, ¿no? Y creo que, pero fue muy rico porque también a la vez yo aprendí muchísimo más del género en sí, ¿no? Y sobre todo sí saber cómo sacarlo de la caja y hacerlo funcionar para una película en particular, ¿no? Que tiene sus particularidades. ¿Ese crees que fue tu mayor obstáculo, Mitch? El convencer a un crew de hacer una película de género. Creo que, bueno, de entrada convencer a tanta gente, ¿no? Con un presupuesto tan limitado, ¿no? Que ustedes ya han atravesado por eso, ¿no? De hacerlos creer en un sueño que por momentos solo está en tu cabeza y en la de tu co-guionista, ¿no? Y hacerles creer que vale la pena, y sobre todo con una etiqueta que muchas veces está vista como un género menor, ¿no? Como es el caso del horror. Hay veces en las que no es tan fácil convencer, y también sabemos como todo lo que viene con ser directora, ¿no? Que muchas veces pues sí pasamos por síndromes de impostor bastante fuertes y también tienes que demostrar que eres capaz de algo que muchas veces en la cabeza de las otras personas no eres capaz, ¿no? Entonces esa combinación de hacer una peli de horror, ópera prima, directora, por supuesto que venía como con labores de tratar de enamorar a un equipo que a veces implica una chamba bastante ardua, ¿no? Carlos, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuáles fueron los obstáculos o los principales obstáculos que atravesaste para hacer esta película? Sí, pues mira, te diría que hay miles de retos y es difícil ponerlos en balance y decir cuál es más retador que otro. Yo lo que sí te digo es
que hacer una película. Ya el hecho de hacer una película para mí es lo más cercano a un milagro. O sea, incluso Natalia, que lleva 3, te podría decir que incluso la tercera, o sea, hacer una película de verdad es un proceso mayúsculo y hay muchísimo en juego. Entonces yo te diría que el reto es ese, ¿no? El reto es aventarse a hacer la película, creer en que puede suceder y sobre todo entender, desde un lugar como muy esencial, entender que lo que estás contando para ti es importante, ¿no? Y confiar un poco en que por ahí hay gente que va a coincidir con esa mirada y va a compartir que eso también es importante para ellos, ¿no? Es un poco, digamos, es algo como un poco más intuitivo y difícil de expresar como en un argumento más tangible. Lo que te diría es esto, ¿no? O sea, el hecho de hacer la película con todo lo que conlleva, para mí ese fue un reto tremendo, ¿no? Luego están retos más tangibles. Por ejemplo, yo también filmé en pandemia, que fue terrible. No sé si tú filmaste también en pandemia. También. El protagonista de la película en ese momento tenía 74 años, no había vacunas, era una persona de altísimo riesgo, que además yo lo sustraje de un territorio muy personal, y la familia me dijo claramente a los ojos: te lo llevas de una pieza, me lo regresas de una pieza. Y en fin, miles de retos y millones de decisiones, algunas más importantes que otras. Es un mundo, es difícil hacer un balance, pero te diría eso, que hacer la película, atreverse a hacer la película, para mí ese es el paradigma, ¿no? Quisiera que habláramos de los actores, que siempre es un tema rico, complicado, retador, y yo creo que como directora es una de las cosas que al menos yo siento que nunca se acaba de aprender. Nada, yo creo que tuviste el reto, la fortuna, pero yo creo que el reto de trabajar con tus papás, 2 actores muy reconocidos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué te decidiste a trabajar con ellos? Por loca. No, a ver, o sea, sí, pero Julieta Gurrola y Arturo Beristain son mis padres y son, desde mi óptica como directora, de los grandes actores que tiene este país, siendo un país de grandes actores y actrices. Entonces, antes de pensar en ellos como es que quiero hacer una película familiar, era pensar en la oportunidad de dirigir a estos actores, a estas bestias de la actuación, y tener como el honor y el privilegio de bordar personajes así de complejos y de dolorosos, de la mano de estos 2 seres extraordinarios. Y si además tienes la inusitada oportunidad de conocerlos de fondo, de compartir una visión del mundo, que para mí ahí coincido muchísimo con lo que decía Carlos. Creo que hacemos películas porque no desde el ego de es que esto es lo que yo creo, sino es una manera como de espejearnos y de compartir lo que somos. Y creo que las historias se nutren muchísimo cuando los puntos de vista de los equipos de alguna manera confluyen. Y en ese sentido con Arturo, con Julieta, pues compartimos esa visión del mundo. Yo la mamé directamente de ellos, ¿no? Si hago una película como Ruido es porque ellos me educaron. Entonces eso se vuelve, como directora, creo que profundamente enriquecedor, y eso pues permite profundizar de una manera que nunca había experimentado y que es un privilegio, la verdad. ¿Fue difícil? Sí fue difícil. Sí fue difícil. Como nunca pensé en ellos como mi familia, sino por ser los actores que eran, obvié el lado íntimo familiar, que evidentemente se nos estrelló en el set. Y hubo que aprender a trabajar con ello, pues, y a darle la vuelta, como también uno va aprendiendo con actores con los que no tienes ese tipo de relación y con los que también te enfrentas de pronto con obstáculos que no habías previsto. Pero sí, fácil no fue. Pero estoy profundamente orgullosa de haberlo hecho. Qué bueno, ¿no? Mitch. Bueno, en mi caso la verdad es que sí, como que soy de una directora que trabaja mucho el texto con los actores, ¿no? O sea, como que me encanta el trabajo de mesa, ver películas juntos. Muchas de ellas pues son madres y vienen desde una particular visión del tema de la película, entonces
la verdad es que fueron muy, muy generosas, ¿no? O sea, empezando por la protagonista, Natalia Solián, que la verdad su llegada fue bastante mágica, ¿no? Eso que pasa con los proyectos cuando les entregas tanto proceso creativo y tanto sacrificio y tanto, pues sí, como tanta entrega al proyecto que de pronto el mismo proyecto te responde, ¿no? Y la verdad es que hay mucho en Huesera que son propuestas del análisis de los personajes de los mismos actores, ¿no? Entonces, como que a pesar de que teníamos todo bastante planeado, el guión ya estaba como en una versión muy avanzada cuando alcanzamos el rodaje, la verdad es que el trabajo con cada uno de ellos, o sea, Mercedes Hernández, por ejemplo, escribió una biografía entera de su personaje que trajo muchas cosas que se reflejan en la peli, lo mismo Mayra Batalla, Ida López, Sonia Cobó, o sea, fue la verdad, estoy eternamente agradecida, Alfonso Dosal también, ¿no? Con cada uno de ellos, porque realmente tuvieron esa fe en un proyecto que podía parecer una locura, ¿no? Por momentos, ¿no? Y la verdad es que sí, me despertaba yo por las mañanas con audios larguísimos de ellos, con ideas de las escenas del día, y había esta cosa mágica como de que a pesar de la preparación de una escena, traían tal vez nuevas ideas gracias al espacio, había como una sensación de juego que la verdad trajo muchas joyas a la película que yo no podía planear sola en mi cabeza, no necesitaba de ellos para que sucediera, entonces es probablemente lo que más disfruto yo en este trabajo tan difícil, que muchas veces parece tortuoso, pero el trabajo con actores la verdad es que es magnífico, ¿no? Es como volver a ser niños. Qué padre que lo digas, el trabajo con actores como volver a ser niño. Ahorita platicamos un poco más al respecto. Carlos, en tu caso tienes una combinación de actores con actores no profesionales. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y cómo lo abordaste? Pues mira, el personaje de Tacho está descrito con mucho realismo, está inspirado en gente que conozco muy bien. Yo soy de San Luis Potosí y San Luis Potosí tiene un territorio muy particular al norte, que es el desierto, y digamos, estaba claro que tenía que ser gente como la del desierto potosino, que son gente muy frugal, muy parca, muy pragmática, pues como el desierto, no seca, una energía muy masculina, inclusive si eres mujer. Hay esa energía en el ambiente y digamos que yo no me sentía con las capacidades ni las herramientas como ópera prima de llevar a un actor profesional a ese nivel de realismo. O sea, para mí simplemente visionar esa idea era imposible. Entonces tenía clarísimo que tenía que ser alguien real. Me gustó mucho la experiencia de trabajar con un actor natural. Creo que es un camino que voy a seguir. Creo que ahí hay algo mágico y secreto que necesito seguir descubriendo. Fue una experiencia fabulosa. Y luego está Natalia, ¿no? Que compartimos justamente actriz. Natalia venía con la idea de darle un poco de balance al tono de la película y darle un poco de seguridad a Tacho, ¿no? Al personaje principal. Digamos, rápidamente nos dimos cuenta que el nivel de verdad de Tacho era absolutamente, o sea, avasallaba, inclusive a la propia Natalia. Entonces un poco lo que hicimos fue al contrario, un poco lo que decía ahora Michelle, que esta es una posición personal de cómo a mí me gusta trabajar. Yo en realidad sí no trabajo mucho el guión con los actores, ni me gusta tener lecturas, ni me interesa darles referencias, ni nada de esto. O sea, me interesa que estén lo más alejados posibles de la historia y de cualquier tipo de referencia que pueda contaminarlos de alguna manera, ¿no? O sea, que lleguen al set intentando interpretar algo que no son, me parece, no sé, me da miedo que suceda, que se vea una pantomima o que se vea algo que no tiene esa lealtad con la realidad, ¿no? De la que hablaba un poco antes. Entonces lo que hicimos es, con Natalia sí le di el guión, pero jamás platiqué una escena con ella, ni le di ningún tipo de referencia, y fue la manera de acercarle un poco a la realidad de Tacho. Tacho no sabe leer ni escribir. O sea, no había manera de hablar para nada una escena con él, ¿no? A mí lo que me interesaba de Tacho es que conectaba con la herida del personaje, que había perdido una hija igual que Tacho y su familia, y digamos que tenía lo suficiente para interpretar el personaje con ese nivel de realismo, ¿no? O sea, para mí era importante que el personaje que estaba escrito y la persona que lo interpretara tuvieran la menos cantidad de neurosis posible, o sea, que fueran lo más parecido posible, ¿no? Gracias, Carlos. Nat, en tu caso tienes protagonistas que son actores profesionales y nos comentabas hace rato, tienes personajes interpretados
por personas reales, las buscadoras. ¿Cómo conjugaste esa mezcla? ¿Cómo trabajaste con ella? ¿Y cómo fue montar escenas demandantes con personas que no son actores profesionales? Creo que termina siendo, bueno, se vuelve como el resultado de un cúmulo de años de trabajo previos, como directora y como directora de casting. Como directora de casting aprendí que el cine tiene esta posibilidad del trabajo con los no actores o con los actores naturales, cosa que en el teatro creo que es imposible, o por lo menos yo no he experimentado como espectadora, pero en el cine, que se hace y se hace mucho y se hace muy bien, creo que lo que yo entendí como directora de casting es que si tienes la fortuna de encontrarte con el personaje, entonces no importa el nivel de actor o actriz que tengas, que tendrá otra manera de construir a un personaje, pero el personaje ahí está, conoce el contexto, conoce sus profundidades, conoce sus verdades, y eso creo que el cine lo permite con una plasticidad increíble. Y fue algo que fui aprendiendo durante los años como directora de casting en la escuela, en el CCC, y que creo que explotó con Ruido. Yo como directora me siento mucho más cómoda hablando con actores y con actrices, probablemente por mi background familiar. Es ahí donde siento que puedo explotar lo que tengo para compartir en el set, porque pues por eso hay unos equipos gigantes trabajando para el proyecto, pero yo como directora lo que hago es dirigir actores, o actores naturales ahora con Ruido. Entonces fue esa decisión que, insisto, tiene que ver con el aprendizaje de años previos, con encontrarme a la hora de entrevistar, por ejemplo, a Lupita y Edith, que son las fundadoras de Voz y Dignidad, el colectivo de San Luis Potosí de búsqueda. Y era muy impresionante, hicimos una investigación muy exhaustiva de la mano de Diego Enrique Osorno, un periodista súper importante que es también co-guionista junto con Nalo Valenzuela y conmigo. Entonces era muy, muy fuerte leer de pronto que teníamos escenas que cuando yo platicaba con Lupita y con Edith, ellas casi que me decían los diálogos de la película y era como, güey, no, pues son ellas, o sea, ahí están. Y eso después me llevó también a pensar, porque no solamente son las colectivas de búsqueda las que son no actrices, está Kenia Cuevas, que es una activista trans súper importante que hace el personaje de América, y está Jimena González, que es una poeta jovencísima, súper punch, a la que yo primero convoqué para que escribiera un texto que se lee en una manifestación al final de la película. Entonces, todo el trabajo que hicimos con estas no actrices, yo a diferencia de Carlos, sí trabajo un montón el texto, pero un montón, meses, porque necesito como que los actores y las actrices se apropien de los diálogos de tal manera que yo termine un poco reescribiendo en base a lo que se trabajó en mesa. No es que vaya a un espacio y mueva, es simple y sencillamente como el trabajo de desmenuzar el texto y que ellos se apropien de ese material y que entendamos como las coordenadas de las escenas. Así es como lo suelo hacer y así es lo hice en Ruido con los actores, digamos, y las actrices, pero luego el tono lo mandaban las no actrices, las actrices naturales, las colectivas de búsqueda, Jimena, Kenia, y era más bien lograr que estos actores que trabajan consigo mismos, que su instrumento son sus sentimientos, su cuerpo, su voz, empatara y entonara con las no actrices. Y también hubo el pensar, ok, ¿cómo vamos a abordar estas escenas para que tengamos la mayor cantidad de material posible, para no estar repitiendo tanto las tomas, porque sí es cierto que un no actor, pues lo que tiene es esa como espontaneidad que es casi mágica, ¿no? Y muy difícil de repetir. Entonces sí planeamos esas escenas, son de los pocos momentos donde tuvimos 2 cámaras, por ejemplo. La escena del taller de bordado, que sigue por una narrativa como visual que establecimos con Dariela, con la fotógrafa, donde todo el principio de la película los planos son fijos, no se mueven, están estáticos, como el personaje de Julia.
Esa escena fue muy difícil porque además fue la primera que filmamos de toda la película. Fue un recibimiento importante para lo que se iba a venir, pero lo demás, pues ya era una cámara mucho más fluida, cámara en mano, nos permitía como robar otros momentos y dictaba cómo trabajar con ellas para hacerlas sentir lo más cómodas posibles, pues como la manera de abordar cada escena, ¿no? Mitch, contigo quisiera regresar al tema de lo lúdico. Yo siento, digo, eres más joven que yo, somos más o menos de la rodada, pero creo que fuimos enseñados o nos formamos en sets donde había una idea muy jerárquica y muy autoritaria de la comunicación en el set. ¿Qué tipo de set te gusta dirigir a ti? Justamente como que por mi visión del mundo, que me gusta cómo lo expresa Nat, la verdad es que sí es algo que a mí me ha removido desde que empecé a estudiar cine, ¿no? Como el tema de jerarquías y como de relaciones no horizontales, ¿no? Que viene con esta industria, y muchas veces me encontraba con esos comentarios de así es, no puede ser distinto. Cuando yo creo que en realidad el punto de ser director es creer en que tienes un grupo de colaboradores brillantes, ¿no? Y que justo la idea de transparencia y de inclusión y de que se vuelvan y que se empapen por completo y que se enamoren al igual que tú de un proyecto es lo que yo considero que es lo que va a enriquecer realmente y lo que va a hacer que esa confianza y esa invitación entera, ¿no? Es lo que yo creo que, por lo menos en el caso de Huesera, quise llevar a cabo y es como a mí me gusta trabajar, ¿no? Me gusta que haya una transparencia absoluta, que haya invitación y que sepan que el proyecto es moldeable y que se puede transformar y que voy a estar abierta a eso, ¿no? Y como que jamás, esa idea de directora diosa, ¿no? De que dicta, al final de cuentas, claro que hay un filtro, ¿no? Y hay una decisión, ¿no? En base a todas las propuestas, pero como que me gusta siempre trabajar con todo el equipo sabiendo que pueden acercarse y pueden proponer, ¿no? Y que justamente eso me emociona ver cómo ellos lo ven reflejado en la película final también, ¿no? Entonces sí, claro que aprendí mucho, que el cine a final de cuentas, pues sobre todo me vino el golpetazo de que no deja de ser industria, ¿no? Y yo voy mucho con una actitud medio punk, la verdad, por la vida, de que pues la verdad lamentablemente pues no puede ser enteramente reflejada en lo que trabajamos, pero como que de manera de, digamos, emocional y a menos como anímica, ¿no? Por lo que yo hago cine, es algo que si yo perdiera, creo que ya dejaría de hacer cine, ¿no? Entonces, sin duda es algo que me gustaría tratar de mantener y demostrarme a mí misma y a mis equipos que se puede, ¿no? A pesar de que a veces se siente que estamos ahí navegando contra marea, ¿no? Carlos, en tu caso, ¿cómo fue el crew que diseñaste siendo una película que viaja entre San Luis Potosí y la Ciudad de México? Si nos puedes platicar un poco, ¿cuál fue la dinámica que propiciaste como director para tu película? Sí. Bueno, nada más complementando un poco o dando mi punto de vista sobre la pregunta pasada, esto igual va a sonar un poco polémico, pero yo sí soy de los que cree que el cine es un acto individual y que el equipo tiene que estar al servicio de una visión y de una mirada, ¿no? Obviamente, bienvenidos todas las en fin, sí tampoco estoy como muy a favor de esta cosa antigua de tener una escala militar, ni mucho menos, pero sí creo que al final, para bien y para mal, la responsabilidad última y la decisión final tiene que ser del director, ¿no? Y los demás colaboradores tendrán que estar al servicio un poco de esa visión, ¿no? Para bien y para mal. En mi caso, la verdad es que el fotógrafo pues, lo tenía bastante claro, es alguien con el que he trabajado muchas veces en otros proyectos en el pasado, Sergei, no necesariamente películas, y que tenía mucha experiencia. Mira, este es un buen ejemplo para lo que te estaba platicando. Es decir, yo con ellos, al contrario con los actores, sí vi muchísimas referencias, sí se habló muchísimo, sí hubo mucho trabajo sobre la mesa, porque yo quería que tuvieran claro todos cómo veía yo la película, o cómo quería que se viera la película, o cómo quería que se narrara la película. Y entonces, bueno, pues siempre estuve muy abierto a cualquier cosa que me quisieran proponer, pero también fui como muy, digamos, no sé si severo es la palabra, pero fui muy claro con ellos del tipo de película que estaban haciendo
de cómo se iba a estructurar esa película, ¿no? Entonces, bueno, el fotógrafo lo elegí porque tenía una larga experiencia, yo me sentía un poco inseguro en ese sentido, necesitaba alguien que me va a copiar ahí. Sergei tiene un estilo de fotografía que no era el de la película, hubo que trabajar muchísimo con él y enseñarle muchas referencias de cómo el encuadre no tenía que ser perfecto, de cómo la luz tenía que estar sucia, de cómo ¿no? Luchar contra esta idea de que se vea bien ¿no? Incluso muchas veces me decía, pero es que esto no se ve bien, y le decía, perfecto, pues que justo ese es el camino, ¿no? Y con Noemí, que estuvo sentada aquí hace poco, fue un poco más sencillo, teníamos una visión más parecida, y te diría que el secreto de todo estuvo en Gabriela Maldonado, que fue la productora, que desde el principio compartimos la visión de cómo tenía que ser esta película, y desde ahí los dos la empujamos hasta la muerte, ¿no? Y tuvimos millones de discusiones con cualquier tipo con todo el crew en general, ¿no? Y al final creo que logramos de una manera, digamos, suave y sin entrar en esta cosa, no sé, imperialista y colonialista, ni mucho menos, de hacerlos comprender de que había una visión y que había que seguir, ¿no? Para bien y para mal. Yo no sé si la película quedó bien o quedó mal, pero sí estoy orgulloso de que es la visión que yo tenía desde que me imaginé esta historia. En sus procesos, ¿quiénes fueron sus mejores amigos en el set, ¿no? Yo creo que eso depende de la personalidad. ¿Qué miembro del crew o del cast era esa persona con la que sentían ustedes que era como esta persona, su cómplice, con quien van de la mano? En mi caso creo que sin duda es Dariela Ludlow, la fotógrafa, con quien además he hecho mis 2 películas anteriores y con quien he hecho también 2 series de televisión. Entonces, Dari, yo creo, y eso también ha sido como importante irlo entendiendo, creo que mi lenguaje cinematográfico, mi cinematografía está absolutamente impregnada del trabajo que hemos realizado juntas y del crecimiento que hemos tenido como directora, fotógrafa, y estoy profundamente orgullosa como de ir labrando esa colaboración. Yo confío en Dari como a ciegas, pues literal, hay un montón como de fotos de rodaje o videos de rodaje donde yo muchas veces estoy como, tengo el video assist y estoy así, estoy escuchando la escena, si necesito revisar algo lo revisaré, pero además es alguien con quien como que nos echamos las batallas a los hombros y ella sabe que yo voy a pelear por ella, como yo sé que ella va a pelear por mí, y que al final lo único que estamos haciendo es pelear por la mejor película posible. Entonces, sí, en mi caso ha sido y sigue siendo Dari. Gracias, Nat. Mitch, en tu caso. Bueno, en mi caso creo que tuve aliadas como en los diferentes procesos. O sea, la primera es mi co-guionista, que es Avia Castillo, con quien compartimos una visión del mundo, la verdad, bastante específica, y creo que tenemos como una pasión por un cierto tono, ¿no? Que tiene que ver como sí con el drama, pero también con toques ahí cómicos y por supuesto el horror. No sé, es como muy particular. Y esa alianza, ¿no? De mantener el texto como con ese tono particular que podía parecer extraño, como que sí fue increíble, ¿no? Trabajarlo con ella, y ahora estamos en la siguiente película también escribiendo juntas. Y luego, claro, mi fotógrafa también, Nur Rubio, ahorita que estaba acá, con ella llegamos a un punto de comunicación que es casi telepática, ¿no? Que es como que estás con un tiro y te volteas a ver después y las dos sabemos, no, o sea, como que ya había tanto trabajo de mesa, fuimos a todos los scoutings juntas, había como tanto análisis del texto y de la película en sí juntas, y como que de pronto ya había como que ciertas reglas estéticas de huesera que encontrábamos por la ciudad, ¿no? Caminando en el día, entonces nos mandábamos 1000 cosas de esto está muy huesera, como que se volvió casi que una referencia, ¿no? En nuestras vidas cotidianas la película. Y por supuesto que Natalia Solián, la protagonista, entramos en una burbuja de intimidad, ella y yo, que la verdad sí puedo decir que fue algo mágico y que es como de una sensibilidad muy particular, y como que todo eso conceptual que tenía que ver con los temas detrás de la película, con ella sentía una fuerza como tan tangible en cuadro, ¿no? Que eternamente agradecida con eso que entrega Natalia, ¿no? Porque luego da ese miedo, ¿no? De trabajar tanto mesa y que no se logre transmitir en pantalla, ¿no? Y claro que después con mi editora Adriana Martínez, ¿no? Que al igual que con Avia en la coescritura, después la comunicación
en edición también se volvió bastante emocional y como que agradecida. Para mí, Adriana es una maestra, ¿no? Desde antes había sido mi asesora en mis cortometrajes y sí como esa soltura que luego tienes que tener como director de poder ver como con ojos frescos y esa lejanía, ¿no? A algo que estás muy atado, ¿no? Emocionalmente y como que saber dejar ir, hacer como el clásico Kill Your Babies, como que sí le agradezco mucho a Adriana que argumenta todo como para hacerme ver esas otras perspectivas que tal vez yo no era capaz, ¿no? Entonces ellas 4 sin duda, gran parte del equipo la verdad, pero con ellas 4 tuve sin duda un tipo de alianza muy particular. Gracias, Mitch. Carlos, cuéntanos. Pues mira, yo a pesar de que dije lo pasado ahí medio en un tono dictatorial así, te diría que formamos una linda familia todos en la película, desde el crew, desde el staff hasta la cabeza más importante. Hicimos una muy buena relación y nos hicimos entrañables, la realidad. Una filmación es dura, ¿no? O sea, estás conviviendo con la misma gente durante mucho tiempo, todos con una especie de destino manifiesto, luchando por él apasionadamente. Entonces da pie a muchos roces y a mucha pasión. Dentro de este contexto, nosotros vivimos y en la pandemia, ¿no? Hablando de filmar en medio de la pandemia y con el estrés que significaba y cuidando a Tacho, etcétera, logramos, creo, hacer una linda familia, así que es como complicado decir que colaborador, ¿no? O sea, están los guionistas, Jofran y Adriana González, está el fotógrafo, la directora de arte, te digo, todos, la verdad, hicimos una linda familia. Quizá resaltaría a Gaby, a la productora, porque estuvo desde el inicio, cuando la película no era nada más que papel, y creyó en un guión que no era tan sencillo, creyó en tener a un no actor de 70 y tantos años para interpretar el papel que aparece en el 90 y tantos % de las escenas. Físicamente es agotador, ¿no? En fin, creyó en todas las posibilidades que estaban en contra. Ella creyó que estaban a favor y yo estoy tremendamente agradecido con ella. Y también destacaría mucho a Tacho, ¿no? Con Tacho hubo una relación a posteriori de la película. Lo voy a visitar cada vez que puedo. Ir a ver a Tacho es un acto de amor, vive lejísimos, hay que hacer muchas horas en coche, no hay otra manera de llegar, y lo voy a ver cada vez que puedo. A Cipriana, su mujer, los considero familia, y aquí sería bueno hablar de justo esto, ¿no? De lo que pasa después de la película, que para mí lo más importante no es la película, sino lo que la película te deja, ¿no? O lo que le deja a otra gente. Y a mí me dejó a Tacho es familia y un montón de enseñanzas. Son gente que tiene valores que hemos perdido, que se han degradado, y que yo los he empezado a recuperar poco a poco gracias a ellos. Es increíble, ¿no? O sea, es una cosa que no alcanzo ni siquiera a dimensionar, y estoy intentando escuchar a ver qué me tiene que decir porque me cambió un poco, ¿no? Y eso es lo que más resalto de este proyecto. O sea, es decir, si pones en una dimensión de crecimiento personal cualquier expresión artística, ese es el camino correcto, ¿no? Más allá de si la película es buena o la canción o la novela o lo que hagas, si hay una transformación personal, normalmente esa obra transformará a más personas, ¿no? Y eso es lo que me dejó la peli. Entonces resaltaría a Gaby y a Tacho y su familia. Quisiera que habláramos un poco de la escritura y de la edición. Cómo, bueno, los 3 participaron en el proceso de escritura. ¿Cierto, Carlos? Sí. Y cómo viven como directoras, como directores, el escribir y después la última escritura de la película, que es el montaje. Pues yo es la primera vez que me meto de lleno en el cuarto de escritura. Con No quiero dormir sola, mi ópera prima, estuve ahí muy metida porque además era una historia bastante biográfica en muchos sentidos, pero realmente la que llevó la batuta fue Gaby. Y esta es la primera vez que me meto como así con horas de trabajo y no solamente dar notas o pulir o dar un pase de dirección, sino realmente meterme en el proceso de lleno.
Y termina de hacerme entender como el círculo virtuoso que es hacer una película en lo total, ¿no? Que creo que las películas son procesos vivos, que hacer cine es un proceso vivo que va mutando conforme vas mutando tú también como persona, como directora, pues porque sabemos los años que te lleva a hacer un proyecto. En mi caso han sido 4 o 5 años como desde que se empieza ya como a germinar una idea muy incipiente a que estemos aquí hoy sentados hablando de las películas. Y creo que las películas se van nutriendo de eso también, para bien y para mal. En el caso de Ruido hubo una investigación gigante, muy de la mano de Diego Enrique, como decía hace rato, nutrido por Alo Valenzuela, pero también tuve la fortuna gigante de encontrarme con 2 compañeros guionistas. Yo realmente tomé el guión y les dije, creo que necesito darle una pasada yo por completo, y realmente el último acto de la película lo terminé escribiendo yo o reescribiendo yo por completo, nutrido de muchísimas cosas que pasaron en esos últimos meses del 2020, desde el estallido chileno del 19 hasta la toma de la CNDH aquí en la calle de Cuba, como muchas cosas que me atravesaban en lo personal, que me importaban, que sentía que le daban sentido a esta red de la que estaba hablando hace rato, por la cual Julia va como tejiendo relaciones. Y eso termina de cristalizarse o de concretarse con el trabajo con Miguel Schwertfinger, que es el editor con quien también he hecho mis 3 películas y con quien también me siento profundamente orgullosa de ir generando una colaboración en donde yo sé que, o sea, si Miguel levanta el teléfono y me dice, oye, aguas con esto, o fíjate, ¿no? Aquí mídele, o me siento que falta este plano, o sea, yo no lo dudo. Sé que él entiende ya cómo filmo, y comparte además como mi gusto por el trabajo de los actores y de las actrices, y lo cuida muchísimo. Entonces, también hay muchísimas discusiones con Miguel, o sea, de hecho la película hubiera terminado distinta si hubiera sido como Miguel me proponía que terminara, y ahí fue como una estira y afloje muy grande, pero al final, general, lo que importa es que nos escuchamos y que nos nutrimos, y que la película se nutre de eso también. Muchas gracias, Nat. Bueno, en mi caso, la verdad es que sí soy como fiel creyente de la reescritura, ¿no? O sea, como que ahorita estamos justo con la misma co-guionista en la siguiente película, y creo que al inicio sí empieza con una visión, con un tema como efervescente y como muy entrañal del cual queremos hablar, y ya que vertimos todo en un primer tratamiento, yo sé que va a ser otra cosa por completo ya que me acerque al rodaje, ¿no? Y yo no paro de reescribir, o sea, la verdad es que sí tengo esa cosa de que, y sobre todo cuando empiezan a subirse los colaboradores, y empiezo a escuchar como diferentes comentarios, empiezas a ver como alternativas, algo que no te habías imaginado, como que hay algo como ahí que creo que una sola cabeza o 2 cabezas no son capaces de imaginar, o sea, como que creo que hay algo colectivo que puede abrir las puertas a cosas magníficas que no habías visto antes. Entonces sí, no paramos, la verdad sí hacemos muchísima investigación. En el caso de Huesera, a mí me gusta mucho leer análisis de cine, leí, por ejemplo, hay mucho análisis de cine de género que es muy interesante, ¿no? Y que se estudia el cine de género desde sus inicios, ¿no? De cómo es la puesta en cámara para hablar del cuerpo de la mujer en el cine de horror, ¿no? Y como que todo eso nutrió mucho como la puesta la puesta, digamos, la visión detrás y cómo se iba a filmar la película desde el guión, ¿no? Y también yo tengo como un viaje bastante intenso con el sonido, ¿no? Soy música también, y como que hay algo ahí que yo quería como comprobarme a mí misma de una teoría de sonido, ¿no? Con una película de horror, y que de verdad nos vimos muy como investigando mucho y haciendo mucha labor para eso que iba a ser ya de postproducción casi, desde el texto, ¿no? De cómo narrar una escena casi que toda con sonido, ¿no? O sea, estés en un mismo cuadro en la pantalla, pero todo lo que sucede fuera del cuadro es lo que realmente empuja la historia, ¿no? Y como que ese tipo que realmente eran investigaciones personales, como irlas vertiendo también por tratarse de una ópera prima, que es en donde como que tienes esa capacidad de juego y como de experimentar, que espero que nunca se pierda, pero que ahora ya tengo terror con lo que viene, pero que sí
sí fue muy rico irlo trabajando desde el papel, la verdad. El sonido desde el papel. Sí. Qué interesante. Carlos. Bueno, sí, yo también soy muy fan de la reescritura, la verdad. He aprendido un montón con esta película. También pienso como Natalia que es una cosa que está viva hasta el final, hasta que no cierras la película. En fin, sí hay una energía que sigue estando viva. Mi caso igual es un poco, no sé, un poco diferente porque yo no fui a la escuela de cine, bueno, fui, pero me corrieron a los 2 años. Entonces yo tampoco tenía mucha idea de un guión académico, ¿no? Y cartesiano y estructurado. Entonces me acuerdo que lo primero que escribí fue una especie de cosa literaria extraña, como una especie de argumento con algunos diálogos, una estructura antiacadémica absolutamente. Y ahí me junté con Francisco González, que bueno, es un guionista académico y estructurado. Él le acabó de dar la estructura necesaria y me acuerdo que cuando terminamos de hacer un guión, pues un guión académico, yo lo sentía sumamente frío y técnico y me parecía más una herramienta que algo sensible. Y entonces convocamos a Adriana González, que es una poeta mexicana que me encanta, y ella acabó de darle un poco más de sensibilidad a la historia y al guión en general. Ahora, sí debo decir que yo no creo mucho en esta idea de que la historia es lo más relevante en el guión y tenemos que tener este desarrollo de personajes, etcétera. Para mí insisto, es como la visión o sea, puedes filmar algo anecdótico completamente, sin que tenga ningún tipo de arco, y es cómo lo filmes, ¿no? Es cómo compartes tú esta visión. Para mí eso es lo más importante. Entonces, en el guión, en ese sentido, me funcionó mucho para tener una especie de obra negra, ¿no? Que después acabas de completar tú, o por ejemplo Tacho, o la misma Natalia, ¿no? Es algo que hay un momento que el guión queda absolutamente trascendido. Gracias, Carlos. Pues estamos muy cerca de terminar. Quisiera rápidamente preguntarles dónde puede el público encontrar sus películas. Ruido está en la plataforma de Netflix. También por ahí anda Los Adioses, que es mi segunda película. Y No quiero dormir sola está en Filmin Latino. Gracias, Nat. Mitch. Huesera la pueden encontrar en Amazon Prime. Ahí ya está. Sí, buenísimo. Y Carlos. Zapatos Rojos espero que la puedan ver en cines por ahí de febrero del año que viene. Pues esperamos entonces para que la puedan ver. Les agradecemos mucho. Les recordamos que son los conversatorios de los nominados del Ariel, la 65ª entrega del Ariel. Lo practiqué. Vean también las películas, está el ciclo Rumbo al Ariel. El cine mexicano es profundamente diverso, emocionante. Yo creo que todos compartimos aquí, que habla de nosotras, de nosotres. Y pues bueno, esperamos que tenga cada vez más público. Les agradecemos mucho.